Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar contigo, Rafa. Mi querida Laura, como siempre es un placer saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Y hoy vamos a compartirles una muy lamentable noticia, una de las voces más autorizadas para hablar de historia de nuestro país, de manera particular del siglo XIX, partió de este plano físico. Nos referimos a Álvaro Matute. Efectivamente, les vamos a presentar una semblanza. Hemos hablado de aquí muy recientemente de su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, entre otras actividades, de sus libros, de su trabajo sobre la Revolución Mexicana. También tenemos una presencia muy agradable que está aquí en el estudio, que es Olivia Gorra. Celebrando 30 años de trayectoria, y lo va a hacer de manteles largos en Bellas Artes con un gran concierto, y además estaremos continuando con este rescate de los ecos del High Festival, porque estuvo presente ahí el director del New York Times, nada menos. Efectivamente, él también perteneció a la cadena más importante de televisión en habla inglesa, por lo menos en Gran Bretaña, que es la BBC. Bueno, una de las cadenas más importantes a nivel global. Recordemos que la BBC fue pionera de las transmisiones de televisión a lo largo y ancho del mundo, así que les tendremos, por supuesto, la presencia destacadísima de Mark Thompson allá en Querétaro. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Y arrancamos justo con esta noticia que dabas tú, Rafa, de Álvaro Matute, pues una figura muy importante y muy querida en el medio cultural, en el medio histórico de los historiadores, de los investigadores mexicanos. Y a propósito, de hecho, de su ingreso a la Academia Mexicana de Historia, cuando corría el año de 1998, Enrique Krause, quien fue el encargado de contestar el discurso de ingreso, describía la esencia de Álvaro Matute como la imagen misma del equilibrio, la suavidad, la ponderación, la honestidad, que Clio misma las tendría como prendas principales. Efectivamente, esta revista, esta empresa cultural, hoy la musa de la historia y de la poesía heroica reclama a uno de sus hijos. El reconocido historiador e integrante del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Álvaro Matute, falleció este martes a los 74 años de edad. Sus trabajos se centraron particularmente en la historia política y cultural de la Revolución Mexicana, en la historiografía nacional, en José Vasconcelos y en la teoría y filosofía de la historia. Álvaro no solamente era un magnífico historiador, sino era una magnífica persona. Era un hombre inteligente, bondadoso, sencillo, humilde, o sea, tenía muchos logros, pertenecía no solamente al seminario, a la Academia de la Lengua, a la Academia de la Historia, ¿no? Y todos los trabajos se los tomaba muy en serio, pero además ayudaba mucho a los estudiantes. Y teníamos también nosotros dos muchas cosas en lo personal que nos unían, porque él tuvo un pariente revolucionario y yo tuve 3 hermanos de mi madre que fueron generales de división revolucionarios. Entonces teníamos ese lado del interés de la historia de la revolución. El investigador emérito y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, quien se consideraba un historiador amigo del lenguaje, acababa de ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua en mayo de este año. Para mí pues significa ser reconocido por un grupo de colegas a los que admiro y aprecio y que básicamente, bueno, todos ellos escritores, aunque algunos hay presencia científica en la academia, están Julieta Fierro, el doctor Rui Pérez Tamayo, abogados como Fernando Serrano Migallón. Entonces, bueno, hay una multidisciplina entre los miembros integrantes de la academia, porque el léxico que manejamos unos y otros pues es importante que converja en una agrupación común que coteje lo que aportan unos y otros, y desde luego, bueno, pues lo que haga sobre la historia tendrá que ser ahora a partir del lenguaje. De hecho, no es novedoso para mí, he trabajado en estos aspectos, pero ahora pues con más dirección lo haré.
Nacido en 1943, Matute, a lo largo de su carrera y por sus aportes a la cultura, cosechó reconocimientos como el Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades, la Medalla Capitán Alonso de León de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística o el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Se podría pensar que desde el principio, digamos, ¿cuál sería el principio? La guerra de independencia, la consumación de la independencia. A partir de estos momentos ya hay un pensamiento político definido en México. Bueno, pues la respuesta es sí y no. Sí hay pensamientos definidos, pero no hay pensamientos que podamos entender como definitivamente liberales ni definitivamente conservadores. Son pensamientos que se van enriqueciendo, se van perfilando, elaborando, de manera que al llegar más o menos a la mitad del siglo, a la década de los 50 o de los 60, ya están más claramente definidos. Visiting Fellow en St. Anthony's College de la Universidad de Oxford y ocupante de la cátedra José Gauss en la Universidad Complutense de Madrid, Matute fue autor, compilador y coordinador de más de 2 docenas de libros, entre ellos México en el siglo XIX, Antología de Fuentes e Interpretaciones Históricas y Cuestiones de Historiografía Mexicana. De manera póstuma, saldrá a la luz Los Constituyentes del 17, Biografía Colectiva, legado que deja a la posteridad este hombre de la historia en el más amplio sentido de la expresión. Bueno, una gran ausencia, lo comentábamos Laura, ahorita mientras veíamos y recordábamos al maestro Matute, una persona afable, con un gran conversador, un tipo siempre dispuesto a dar entrevistas. Ya escuchábamos en el segundo inserto, su especialidad era indiscutiblemente el siglo XIX en México, y esa pieza que les compartimos habla precisamente de la creación de los partidos políticos a partir de los liberales y los conservadores después del movimiento de independencia en México. Y la parte de la revolución, que también era otra de sus áreas de especialidad. Y bueno, pues desde luego un abrazo muy sentido, muy sincero a sus familiares, a sus amigos, a la gran cantidad de alumnos que pues deja ahí una semilla muy importante, y sus libros desde luego que lo seguirán siendo. Vamos a otros asuntos que tienen que ver con una noticia que se dio a conocer. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y Canal 22 unen esfuerzos por la difusión de la cultura. Quiero agradecer y reconocer especialmente el esfuerzo y el empeño del doctor René Somoza y Palacio, director general de esta noble institución, para que juntos continuemos difundiendo contenidos de calidad a nuestras audiencias. Contenidos de ciencia, tecnología, cultura, salud y familia, producidos por los 14 países que conforman el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE, se podrán ver a partir del próximo lunes 18 de septiembre en Canal 22.2. Como parte de la larga y estrecha colaboración entre el Canal 22 y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el cual tiene como objetivo expandir la difusión de contenidos de interés social, intelectual y educativo, hoy presentamos la barra del ILCE, que será transmitida dentro de nuestra señal 22.2. Es una barra internacional que, por un lado, aporta material de universidades a través de UDUAL, pero también aporta materiales de países, 14 países en especial, y un noticiario que es iberoamericano. Les quisiera mencionar cuáles son las temáticas que se van a tratar. Tenemos ciencia y tecnología, tenemos historia, sociedad y cultura, sustentabilidad y medio ambiente, son temas muy actuales todos, salud, familia y bienestar, arte y cultura. Además del material que vamos a proveer a la barra, vamos a crear un repositorio, un repositorio que será, pensamos, de gran utilidad
no solamente para los televidentes, sino para todo mundo que quiera eventualmente tomar contacto con este repositorio y todos los materiales que ahí se están, que se van a depositar. Somos 21 naciones que están participando en este esfuerzo, universidades de todos estos países, y creo que la sociedad va a tener la oportunidad de observar esa gran diversidad cultural y social que tiene nuestra América Latina y el Caribe. Algunos de los programas que formarán parte de esta barra son Sepa Inglés, producción de la BBC y el ILSE, Espacio U, en colaboración con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, y Países Miembros, que muestra un acervo audiovisual de los países que integran el ILSE. Noticias 22, Irma Gallo. Nos entusiasma, más cercana a la fecha del estreno les estaremos presentando más información para que no se aparten de sus pantallas, porque la cultura está más cerca que nunca gracias a estos esfuerzos en conjunto. Cultura y educación unidas que al final de cuentas pues tienen mucho que ver, ¿no? A lo mejor uno piensa que son rubros distintos, la educación algo mucho más formal, la cultura algo que no tiene estos horarios, pero tienen tanto en común que ahora lo van a ver en la pantalla de Canal 22 y efectivamente ya les diremos cuándo. Y durante su participación en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, el embajador en Misión Especial de Chile, Gabriel Gaspar, estuvo presente. Él aseguró que en América Latina aún hace falta asumir el tema de las comunidades originarias sin obviar cuestiones como las políticas públicas o los derechos humanos. Gabriel Gaspar regresó a México. De origen chileno y padres aymara, el politólogo pidió asilo en 1974 a nuestro país y vivió como exiliado. Estudió Ciencias Políticas en Flaxo, México, y posteriormente un doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Regresó a su país en 1992, en donde ha ocupado varios puestos de Estado. Se ha preocupado por los derechos humanos, pero sobre todo por el reconocimiento de los orígenes étnicos. Los chilenos estuvimos muy divididos, vivimos una dictadura, bueno, que todos conocemos. Y entonces sacamos lecciones de cómo tenemos que construir un país donde quepamos todos. Eso lleva claramente a plantearse el tema de la lucha contra la discriminación, por decirlo en un sentido de debate, pero también por una lucha por la inclusión, sobre todo cuando tenemos la responsabilidad de la conducción del país. El gobierno chileno está luchando por la igualdad de género y recientemente la presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley en el que se reconoce el matrimonio igualitario y el derecho de adopción por parte de las parejas del mismo sexo. Todas estas medidas son parte de una política de inclusión y aceptación. Si nosotros no fortalecemos los rasgos de inclusión, los rasgos a través de políticas de igualdad de género, de cuotas de participación a la mujer, de atención a las minorías de todo tipo, de privilegio en el rescate de nuestras propias raíces, nuestra historia. Y en eso reconocer también que tenemos distintas corrientes. O sea, Chile es resultado de, por un lado, los pueblos originarios y después de la presencia ibérica en nuestro país. Y ahí hubo una lucha muy fuerte. Gabriel Gaspar visitó México para impartir la conferencia Chile y la reconstrucción de la diversidad. Esto como parte del programa de la cuarta Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios que tiene lugar en el Zócalo de la Ciudad de México. Otro de los temas que ocupan al embajador es el de la migración. Justamente en estos días hay un debate fuerte en la sociedad chilena porque a nuestra escala, somos un país relativamente chico, nosotros hemos recibido cerca de 500.000 de inmigrantes, la mayoría procedentes de América Latina. Y eso ha generado todo un debate respecto a la migración que nunca habíamos tenido. Pero para nosotros es un debate moderno porque nosotros más bien expulsamos población. Esta vez estamos recibiendo, lo cual nos ayuda, entre paréntesis, porque las tasas de natalidad en Chile han bajado sustantivamente y la migración nos ha permitido una buena inyección de fuerza de trabajo, de población económicamente activa y muchas veces muy calificada. Noticias 22, Alberto Aranda.
Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos con la presencia de Olivia Gorra. Ya está aquí en el estudio y celebra 30 años de trayectoria. Sigue con nosotros. Volvemos. Bueno, tenemos la presencia de un artista muy experimental que ha llamado la atención por sus colaboraciones con creadores de música electrónica, por ejemplo, y programadores, en fin, y esto forma parte de las actividades del Año de México en Los Ángeles. Nos referimos al artista sonoro Alosha Barrero y a la agrupación Knock Nuke, que ofrecerán un concierto masivo con este proyecto que bien refieres, Laura, que fusiona ritmos electrónicos, música prehispánica, y esto estará en Los Ángeles antes de viajar a Viena. Vamos a conocerlos. Prehispánica electrónica, desde un principio, desde que lo empezamos a platicar con los Knock Nuke, teníamos muy claro que transmitir este legado milenario mexicano que creo que todo el mundo lleva es muy importante. Sin embargo, nosotros no tratamos de replicarlo. Es una visión que nosotros tenemos después de hacerlo mucho, que tratamos de contactar con todo este conocimiento de los abuelos y proponerlo desde una visión contemporánea. Los instrumentos con los que trabajamos son instrumentos, muchos de ellos que tienen un recorrido enorme en este mundo y ellos te invitan a ciertas sonoridades, ¿no? Entonces, ¿cómo mezclas todo este mundo electrónico que yo llevo trabajando muchos años con esta cuestión ancestral que a mí me ha llamado toda la vida? A lo largo de 8 años, Prehispánica Electrónica ha logrado mantener un equilibrio entre la música ancestral, los ritmos electrónicos y un grupo de danzantes. Esta propuesta los llevará a 2 lugares emblemáticos para los mexicanos. Y ahora nos invitan a 2 conciertos que para nosotros son muy importantes, que el primero es el 16 de septiembre en Los Ángeles, California, en el Veterans Park, como parte de la celebración del grito, que por más de que pues ahí haya mucha contradicción sobre esta festividad, es un día que nos une, definitivamente. Y después estamos en octubre en Viena. El Museo de Antropología de Viena, el Weltmuseum, se reinaugura después de 3 años de estarlo remodelando y están haciendo una celebración que están tirando la casa por la ventana. Nos contactaron y nos invitan como parte de esta reinauguración. Estamos honradísimos yo creo que sí vamos representando a toda una nación y a toda una cultura. Estos 2 conciertos resultan muy representativos. Primero, el de Los Ángeles por la situación política que existe actualmente entre México y los Estados Unidos. El de Viena tiene una carga simbólica porque en este recinto es donde se encuentra el penacho de Moctezuma. El tocar en la ciudad con más mexicanos fuera de México, en un día que de alguna forma nos une, ¿no? Para nosotros es muy importante. Realmente es muy importante porque creo que esta esencia debería de estar ahí, y ahorita en etapas de diferencias políticas, por así llamarlo, creo que es muy importante, ¿no? Recordar de dónde venimos, porque ya no importa si eres del norte o del sur, venimos todos del mismo lugar, ¿no? Hace unos años ni siquiera eran 2 países, era uno. Y el tocar en el lugar, que además es un museo que yo conozco y admiro muchísimo, donde se encuentra uno de los íconos mexicanos, que es el penacho de Moctezuma, y que nos invite el museo a nosotros, porque nosotros no lo buscamos, ellos nos buscaron a nosotros, es un súper honor. A su regreso, la agrupación se presentará en el Centro Cultural del Bosque y en el Museo de la Ciudad de México. Noticias 22, Alberto Aranda. El Estado de México afina los detalles de su programa cultural rumbo a uno de los festivales más importantes que hay pues en México, en América Latina y yo creo que en el mundo. Indiscutiblemente es el Cervantino, que este año lo recibe como invitado de honor. Por primera vez, el Estado de México será invitado de honor al Festival Internacional Cervantino. Con aproximadamente 300 artistas entre músicos, bailarines, cantantes y dramaturgos, esta región del país compartirá parte de sus tradiciones y actividades culturales. Su participación iniciará el 12 de octubre con la presentación del Ballet Folclórico del Estado de México, que a su vez conmemora 30 años de trayectoria. Son 44 años de que no estábamos en el Cervantino y ahora pues tenemos la gran oportunidad porque es el primer escaparate de la cultura de México hacia el mundo. Tiene que ser muy
muy mexiquense. Sí, si ponemos el ballet folclórico, bueno, el ballet folclórico de México puede tener muchas variantes de muchos estados, pero no es el representativo del Estado de México. Entonces, tratamos temas del sur del estado que tiene que ver pues con la influencia que se tiene con Guerrero. Antes Guerrero era parte del Estado de México. Tenemos la Orquesta Sinfónica del Estado de México que cumple 45 años. Recientemente acabamos de regresar de Colombia, pero se ha presentado, el año pasado estuvo 2 meses en una gira en Estados Unidos, ha estado en Europa, ha estado en China, y esto habla de una de las mejores orquestas sinfónicas de México. Con Enrique Batis al frente, la orquesta interpretará un panorama musical inspirado en la Revolución Rusa, que incluye compositores como Tchaikovsky y Sergei Rachmaninoff. Y en uno de los 2 conciertos que ofrecerá, estará acompañada por el pianista ruso Alexei Volodin. Para la edición 45 del Festival Internacional Cervantino, también participará el ensamble coral infantil mexiquense Voz y Raíz de mi Tierra, con un concierto en el que se interpretarán canciones en 5 etnias vivas, como Mazahua, Otomí y Tlahuica. También se contará con la presencia del guitarrista Morgan Szymanski. Vamos a terminar con Eugenia León, que también es mexiquense, y la Orquesta Sinfónica Mexiquense. En la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, el día 29 de octubre, que será la clausura. La cultura tiene que ser parte inherente del quehacer de cualquier política pública que se pueda estar aplicando. Yo creo que ahí es donde encontramos un gran talento. Un niño que toque un instrumento, que sepa leer un pautado, que pueda ser, es muy difícil que pueda tener un arma, que pueda delinquir. Yo creo que esto transforma, y la historia nos los dice porque en los pueblos en donde la cultura tiene mucho que ver, pues sus pueblos son pacíficos. El FIC 2017 se llevará a cabo del 11 al 29 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Noticias 22, Karen Rivera. Qué gusto recibir a la soprano Olivia Gorra para que nos platique acerca de las celebraciones en torno a los 30 años de trayectoria artística, como docente, como formadora de generaciones, como intérprete de ópera, de música mexicana, de canción mexicana, de música popular, como productora de espectáculos. Y de discos. No solamente operístico, sí, que son una decena o más de producciones discográficas. Así es, más de una decena, así es. Con reconocimientos internacionales, nominaciones. Bueno, siempre que nos acompaña Olivia. Medalla Mozart. Es sinónimo de buenas noticias. ¿Por dónde vas a empezar? No sé, yo por decirle cuánto la admiro como siempre y qué honor tenerla en el estudio. Muchísimas gracias. Siempre que hablamos de Olivia son buenas noticias porque la medalla que se llama Olivia Gorra, el concurso en Rusia que se llama Olivia Gorra, la presencia, la embajadora de nuestra música, de nuestro país a través del canto. Olivia, qué orgullo tenerte aquí, muchas felicidades, 30 años de trayectoria. Así es, yo sé que se dicen fácil y bueno, pues siempre acompañada de un grupo de personas maravillosas que me han apoyado muchísimo, tanto instituciones como personas maravillosas, mis maestros. Creo que se puede ir avanzando, aunque duela un poquito, no importa, pero también hay cosas muy lindas en el camino. Y bueno, pues esto es el 23 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes. La Secretaría de Cultura de México, pues bueno, me honra con este festejo en este gran palacio. Y esto va a ser a las 7 de la noche, el 23 de septiembre. Y bueno, pues vamos a tener también, ¿qué te diré? Un programa maravilloso, desde ópera, pasando por Edith Piaf, pasando por Mi Bella Dama, pasando por la Acme, pasando por la Barcarola, pasando por Carmen, y bueno, tenemos hasta mariachi. Pero sobre todo estoy muy, muy encantada, muy honrada también de que la Orquesta Sinfónica del Estado de México me esté apoyando en este concierto. Me siento muy elogiada. Es una gran orquesta y bueno, pues ¿qué más queda que disfrutarla? Yo los invito
a que vayan todos y que festejemos juntos. Me siento como una novia con preparativos, con muchos preparativos. Quiero que todo salga lindo para que todos ustedes lo puedan disfrutar. Y bueno, pues quiero agradecer también a la Fundación Alfredo Harpelú, a Estudio 13, a Vive Cultura Viva, Eje Ejecutantes, entre otros. Y bueno, pues es un festejo que es un poquito raro porque no hemos visto muchas mujeres homenajeadas en Bellas Artes, sobre todo en la ópera, y bueno, y qué bueno que la Secretaría de Cultura empiece a tomarnos en cuenta de esta forma tan maravillosa, con esa dulzura, con esa generosidad, y para mí también es como un homenaje hacia la vida. Tenemos invitados maravillosos. Fernando de la Mora va a estar con nosotros. Vamos a tener también a Encarnación Vázquez y también a un gran hombre que yo admiro muchísimo, que también ha representado la música mexicana de una forma espectacular. Es el Cuervo, que se llama Alberto Ángel el Cuervo. Alberto Ángel, vamos a estar cantando también a dueto. Hay muchos duetos maravillosos. Tenemos un ensamble también de jóvenes ganadores precisamente del concurso de canto Olivia Gorra de los años anteriores. Vinieron también algunos rusos. En esta ocasión en Bellas Artes no se presentaron, pero se acaban de presentar. Entonces, para mí es un honor siempre compartir el escenario. También vamos a tener algunos reconocimientos, es muchas sorpresas, artistas invitados, los medios de comunicación, los líderes también de opinión, que van a estar junto a todos nosotros y la verdad me enorgullece mucho que mi país pueda uno pues contar con un homenaje o con un festejo por esta trayectoria de 30 años. Lo que también habla, Olivia, del reconocimiento de la ópera, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves la ópera hoy en México? Mira, yo creo que ahí vamos poco a poco. Creo que sí, empieza a haber actualización, empieza a haber nos estamos fijando más en qué son las necesidades también del nuevo público. Y creo que eso no sucedía antes tan rápido como ahorita, ya empieza a suceder, ya tenemos quizá nuevos escenarios, nuevas puestas, nuevas óperas que no se habían presentado en México, ya también se considera también la música, la ópera mexicana, por ejemplo, también que ya cada vez vemos más en Bellas Artes. Y eso es muy lindo, pero también lo vemos en los estados, algo también, un esfuerzo enorme que se ha venido haciendo. Ojalá y no nos los quiten, sino que nos apoyen más, porque sí viene una racha muy difícil. Con tanto recorte de la cultura, bueno, ¿a dónde vamos a quedar, no? Como manifestación escénica no es una actividad que sea de pocos recursos, se requiere invertirle, son elencos grandes, generalmente pues hay danza también, no solamente la música, entonces sí es una actividad, aunque hay versiones de puestas en escena que son verdaderamente austeras, pero bueno, minimalistas, digamos. Podríamos decir que son minimalistas, pero aún así, Olivia, me llama mucho la atención tu trayectoria porque son 30 años de actividad vertiginosa, yo podría decir que frenética. La ópera, desde luego, es un área, pero no es tan fácil tener artistas que puedan transitar de un género a otro de manera suave y sin que el público diga, no, esta voz está colocada en un género que no me gusta. No es muy frecuente, ¿no? Fuera pasa de que lugar. Cantante de ópera interprete música vernácula o música, canción mexicana, claro. Y suena extraño, no se diga la inversa, que también hay varios casos, que pues no funciona. Sí, es como un carro que no más están en primera y no hay, sí, exacto. No van a la segunda. Te podría preguntar cuál es el secreto, pero no sé si claro, claro. Es que, y lo que pasa es que yo sin miedo, porque no sabía nada de ópera cuando estaba chiquilla, empecé a cantar música mexicana y así la presenté en escenarios en el público y era con mariachi, con trío, con lo que hubiera en Coatzacoalcos. Y eso me hizo saber cómo hacerlo. Pero ya colocarte como intérprete, como voz, ¿no? Como voz y la técnica, ¿no? Y ya luego cuando viene esa técnica ya más especializada, me di cuenta que sí podía yo utilizar todo mi registro. Además, creo que es lo mejor. Yo recomiendo a todos los maestros de canto
que se vayan también a los graves con el alumno. Cada vez que bajas más, subes más, bajas más, subes más. Entonces hay que estirar, hay que irse a los dos extremos, porque si nada más empezamos, que todo es arriba, todo es agudo, creo que nos descompensamos y ahí viene ese fracaso del estudiante de artistas que pudieron haber, que tienen buena voz, pero que la técnica muchas veces falla. Entonces sí podemos cantar, y eso es lo que yo enseño en la Academia Olivia Gorra, en el Centro Cultural Olivia Gorra, que nos vamos guiando. Sí, cada vez que subimos uno, nos bajamos también. Entonces, el alumno puede cantar tanto música popular sin que se descoloque esta parte. Entonces, sabe dar esa primera y esa segunda, ¿no? Entonces, ¿cómo meter reversa? Eso es buena, eso es buena. Sí, son dos técnicas diferentes, pero se pueden unir en un momento. Así que, pues, eso es lo que va a pasar en Bellas Artes también, que vamos a hacer duetos y una fusión por cierto, que son arreglos del maestro Magallanes, maravillosos arreglos, y que bueno, ya se han grabado, pero que funcionan muy bien. Pues nos vemos el 23, Olivia, muchas gracias por estar aquí, felicidades por estos primeros 30 años de carrera. Levante la mano el único que tenga una calle en México con su nombre, Olivia Gorra. Muchísimas gracias, Olivia, nos vemos en Bellas Artes. Y nosotros, antes de irnos a la pausa, los queremos, como siempre, invitar a que apoyemos a nuestros hermanos de Chiapas y Oaxaca damnificados por este sismo del pasado jueves. Ahí están viendo en este momento en sus pantallas los números de cuenta para apoyo en Bancomer, es 0404040406. Y en Banorte, Laura, 0669006667. Ahí están estas dos cuentas, las que pueden hacer depósitos, el monto lo deciden ustedes, pero es importante ese apoyo. Y también los centros de acopio en diversas partes, en Canal 22, en Cineteca Nacional, Museo Nacional de Culturas Populares, entre otros espacios de la Secretaría de Cultura, del sector cultura de nuestro país. Con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa, además aquí en Noticias 21. Volvemos. Así que les vamos a platicar acerca del homenaje a un gran pensador mexicano, español. Esto sucedió en el Palacio de Bellas Artes y la memoria de Ramón Xirau sigue presente. Entre los españoles que formaron la diáspora del destierro se encontraba la inteligencia de una generación que encarna el entrañable Ramón Xirau. Un árbol generoso que aquí echó raíces y cuyos frutos están en sus obras, en sus alumnos, en sus amigos, en sus lectores. De la época de España, de aquellos años 30, Ramón Xirau nos decía que llevaba siempre en la piel la luz del Mediterráneo. México le abrió los brazos a Ramón Xirau y él no cesó de abrirle el mundo a los mexicanos. Aquí hizo su carrera, aquí hizo su casa. Fue mexicano por derecho, por afecto y por el corazón desde antes de aquel 1955, cuando obtuvo su nacionalidad. Con estas palabras, la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, se refirió a Ramón Xirau en un texto que fue leído por Lidia Camacho, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, en su representación, durante el homenaje que se rindió al poeta, filósofo y catedrático, quien falleció el pasado 26 de julio. De su conocimiento, 3 facetas: la de un compositor, la de una poeta y la de un antropólogo. Sus amigos Mario Lavista, Elsa Cross y Eduardo Matos Moctezuma. Elsa Cross recordó a Xirau con poemas. Algo me hace volver al lugar donde me duele tu partida. Un patio deshabitado que cuenta a cuentagotas los minutos que tarda en caer la tarde en que se encierra una pregunta. Cuartos deshabitados, el cúmulo de días como capas delgadísimas, nutriendo un sedimento de 1000 hojas, de 1000 ideas.
Formador de varias generaciones de estudiantes de la UNAM y otras instituciones nacionales e internacionales, su contribución filosófica también fue recordada. Si la filosofía es la manera de entender al mundo, bien pudiéramos decir que Ramón Xirau aprendió el mundo, lo hizo suyo y lo convirtió en poesía. Para el filósofo es necesario entender la filosofía como una cuestión de vida que es también una cuestión de supervivencia más allá de la vida. Es así como emprende su transitar por aquel mundo de ideas, de concepciones que llevan a sus protagonistas a los límites del pensamiento que trasciende su propia existencia y deja pedazos de vivencias como parte de la historia. Y aún más, Xirau y su fe fueron presentados por su amigo Mario Lavista. Él creía en el origen sagrado de la música y en que ésta se comporta o puede comportarse como un puente, como un vaso comunicante entre el hombre y la divinidad. ¿Y qué mejor música para ilustrar esta verdad que las suites de Bach? Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, continuamos con los ecos del Hay Festival 2017, que ya les decíamos, pues tuvo un gran personaje del periodismo y también de la escritura. El director del New York Times, Mark Thompson, quien fue uno de los encargados de reflexionar en torno a esto que se conoce ahora como periodismo de la era de la posverdad, donde las tecnologías juegan un papel fundamental. Mark Thompson, presidente y consejero del diario The New York Times, publicó el libro titulado Sin palabras, ¿qué ha pasado con el lenguaje de la política? Un análisis sobre cómo el lenguaje de los políticos y los medios de comunicación están dificultando el cumplimiento del deber democrático esencial de toda sociedad. Well, I spent many years as a journalist, and I just felt that the way politicians were speaking and the way that we, the media, were reporting what they said and the way the public were hearing what they said was changing, and changing in negative ways. And I was particularly struck, one of the origins of the book was Sarah Palin's phrase, death panels, in the middle of the debate in the US about healthcare reform. She came up with this very clever phrase, which is completely misleading and is a kind of incredible simplification and distortion of the argument. But it was so short, so punchy, that it really changed politics in America. And I thought, if you can change a complete public debate with 2 words, something strange is happening. And in a way, the book is like a detective story. I'm trying to figure out why it's happened and what we could do to put it right. One of the things that interested me about Sarah Palin is she hadn't said this in a speech. She hadn't written it in an article in a newspaper or said it in a TV interview. She posted it on Twitter and on Facebook. And this is 2009. Now in 2017, I think the whole world knows that social media and tiny phrases on social media, America first, or we've got to build a wall, there are many of them, that can be the most effective way of getting language across. But the trouble is, it doesn't help people understand the debate. It kind of jumps to a conclusion and tries to sell the conclusion to you as if it was a marketing. I think one of the things that's unraveling is the idea that the point of language is to help people understand each other. And I think in the United States, in my country, the United Kingdom, but many, many other countries, I think we can see groups of people no longer really prepared to listen to each other and no longer able or even willing to countenance the idea of deeply understanding each other. But in many countries, political discourse and the way the media think about politicians has become very vituperative, very angry and personal and full of insults. And we saw in last year's presidential campaign definitely from Donald Trump, but not just from Donald Trump, really strong, ugly things said by the politicians about each other and about the public. Las nuevas tecnologías
permiten alcanzar de manera inmediata a una audiencia, facilitan el acceso a la información y la recepción de mensajes diversos que podrían enriquecer a la opinión pública. Sin embargo, la interacción en las redes no siempre genera un debate inteligente. Obviously the internet's done good things. It's made information more available to the public than ever before. And it's good that people can take part in debates, but anyone who looks at the comments on the internet and on Twitter knows that there's a lot of ugliness and a kind of craziness, a kind of self-destructive craziness abroad. And, you know, maybe ultimately these new digital tools will really help build better democracies, better societies. But honestly, you can't look at what's happening today and be sure that's going to happen. There's a lot of darkness in the internet as well. El periodismo es un artefacto cultural complejo, dice Mark Thompson. Un periódico, un programa informativo o un sitio en la red se dirige a un público potencial, ofreciendo una relación que va más allá de la transmisión mecánica de hechos, una relación que es cultural, política, emocional, comunal. But one of the basic tenets of my belief about journalism is that an open media, and a media which, in the New York Times phrase, reports without fear or favor, in other words, it is not frightened about reporting what's actually happening without fear, and without favor means it's not owned by a faction or a political party or one leader or big business. It's independent. And my belief is that kind of journalism can really help societies develop and grow. And I would say that in Latin America and in Mexico indeed itself, I can feel that struggle happening today. And it's not won yet. I mean, there are some of the bravest and best journalists in the world are working in Mexico and risking life and limb to report. En esta era de las nuevas tecnologías, de las derechas en el poder y los discursos populistas, pareciera que el mundo ha perdido la brújula. ¿Qué lecciones nos ha dado la historia? There are sometimes very disrupted transitional periods, and I would say it's pretty obvious that we're living in a transitional period. I mean, what's happening in the world, essentially, the rest of the world is catching up with the West in ways which threaten the West. Technology is transforming our world, and just like the first industrial revolution, it's doing so in a way which is very threatening. It's very exciting, it may ultimately be good, but it's very threatening. Human beings are dealing with information in media in completely new ways and aren't used to it yet. So yeah, I think we're living through a very difficult transitional period, roughly since the Cold War ended, roughly since the fall of the Berlin Wall. Politics got more complicated, technology suddenly started accelerating, globalization started accelerating, and so on. So this is a period of transition. I hope it will lead to some new equilibrium. I don't know what that equilibrium will look like, and I don't know when it will happen, but I think an optimist would say we'll get used to the smartphone, we'll get used to social media, it will have less effect, we'll be calmer. That's the hope. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, pues ahí una probadita del pensamiento de Mark Thompson. Yo creo que convendría mucho acudir a sus textos, acudir a este nuevo libro, esta nueva publicación para tratar de entender un poquito este momento que, como él lo llama, de transición, pero no sabemos transición hacia dónde. Esa es encontrar la brújula es fundamental. Y ya que estamos hablando de literatura, queremos felicitar al poeta Luis Armenta Malpica, quien fue galardonado con el premio Jaime Sabines Gatien-Lapont por su libro Voluntad de la Luz. Voluntad de la Luz, o traducido también, Volonté de la Lumière. La entrega del premio se va a llevar a cabo en el Encuentro de Poetas, que es el 19º Encuentro de Poetas del Mundo Latino, organizado por la Dirección de Literatura y bueno, otras instituciones, y va a ser ya próximamente. En el mes de noviembre, así que muchas felicidades a este poeta y por supuesto también, ahorita que seas la recomendación de Thompson, también hay que leer a el poeta Malpica. Y con esto una pausa más en Noticias 22. Volvemos.
¿Se han preguntado alguna vez de dónde vienen los monstruos? Bueno, pues esta incógnita la podemos despejar al recorrer la muestra Monstruosismos y Nueva Figuración. El Museo Mural Diego Rivera se convierte en altar de figuras deformes, criaturas repulsivas, seres extraños y entes demoníacos. Todos tienen cabida en la exposición Monstruosismos y Nueva Figuración. En este espacio se reflexionó sobre este tema con la mesa de lo mórbido a lo monstruoso, haciendo un recuento desde nuestro origen prehispánico, el choque cultural con el viejo continente, hasta nuestros días. Ese sincretismo generó también personajes y monstruos que inclusive muchos de ellos siguen en la actualidad estando presentes, como la Llorona, como no sé, como el famoso Nahual, la bruja que se convierte en animal y todo eso. Entonces, desde ese momento, y se ha ido transformando, mutaciones, adicciones, apocalipsis, y luego la parte oscura de la personalidad, que es la sombra en la que estoy ahorita actualmente trabajando, y lógicamente el monstruosismo dentro de todo englobado como carácter, es parte de mi trabajo, y como siempre digo, mi trabajo siempre se enmarca y versa y se desarrolla a partir de la categoría estética de la fealdad. La exposición contempla la instalación La sombra del monstruo ser, realizada por Rubén Maya, en la que deja de manifiesto que la fealdad o lo monstruoso ha cobrado un nuevo significado. Ahora el arte en México y en realidad la cultura popular ha representado al monstruo en casi todos lados, ¿no? Ahora vemos ese monstruo atractivo, lo vemos en el cine de Guillermo del Toro, lo vemos en las obras de José Manuel Schmil, que es un autor, un pintor que desde hace mucho tiempo pinta una temática monstruosa. O sea, siempre el monstruo ha sido parte muy importante del arte en México. La exposición Monstruosismos y Nueva Figuración concluye el 17 de septiembre y reúne la obra de José Clemente Orozco, Diego Rivera, José Luis Cuevas, Juan O'Gorman, entre otros. Hablar de las películas de Guillermo del Toro, para mí siempre es hablar de cartas de amor al monstruo. Porque si tú observas desde los inicios de su carrera, desde Cronos, por no decir El Espinazo del Diablo, que son películas tan genuinas, tan fieles a esas figuras que él aprendió a amar desde niño, porque todas ellas son homenajes a muchos de los momentos más importantes de su infancia. Noticias 22, Julio López. Pues ahí nacen los moradores de nuestras pesadillas. Y para vencer a nuestro enemigo, primero tenemos que conocer bien a ese villano que habita sobre él. ¿Quién o quiénes son nuestros enemigos? ¿Cómo se realiza la construcción simbólica de un infame? Especialistas del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe pretenden responder a estas preguntas durante el primer encuentro latinoamericano Estigma y Villanía. Se van a tocar precisamente temas sobre el narcotráfico, sobre drogas, sobre migración forzada, también con movimientos autonomistas e independentistas a lo largo de América Latina, como es el caso de los mapuches, y tratar de entender en qué condiciones se establece la enemistad, ¿no? Enemigo para quién es el que desea realmente destruir a estos supuestos enemigos, y si hay alguna forma o posibilidad de subvertir esos lugares comunes. Y otras más que tienen que ver con problemas particulares, como por ejemplo la imagen del dealer, la imagen de los subversivos, la imagen incluso de las mujeres, particularmente de ciertos grupos de mujeres que vienen a estar estigmatizadas, y que en general, pues por supuesto, van a recibir un trato discriminatorio. Están los enemigos que efectivamente debieran serlo, ¿no? Es decir, los grupos delincuenciales, por ejemplo, y están otros que no es que sean nuestros enemigos, sino que han sido construidos como tales. Por ejemplo, la gente que protesta. La reconstrucción psicológica, sociológica y política de los considerados enemigos para la humanidad terminará el 13 de septiembre y el público que desea asistir solo necesita acudir al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe en la Torre 2 de Humanidades de Ciudad Universitaria a partir de las 10 de la mañana.
Noticias 22, Karen Rivera. Y nos despedimos con música. Barry White hoy hubiera cumplido 73 años, este gran intérprete de rhythm and blues, de soul, que era una de las voces aterciopeladas, dicen, de las más sexys de la historia. Sí. Y encontramos una pieza donde comparte el escenario con Luciano Pavarotti, que también Laura recordábamos hace algunos días, y así le rendimos este homenaje en el día de su cumpleaños. Y antes, la invitación a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre aquí en Noticias 22. Gracias, Laura. Muchas gracias, Rafa. Muy buenas noches. My kind of wonderful, that's what you are. I know there's only